Es originaria de Huinope, un municipio del departamento de El Paraíso, Honduras. Es una mujer apasionada por su carrera y actualmente es presidenta del Colegio Médico de Honduras. Se ha destacado por su franqueza al confrontar la injusticia, denunciar y mostrar su malestar por los actos de corrupción que afectan directamente a los desamparados. Los rumores de su candidatura política han crecido en las últimas semanas. ¿Confirmará estos rumores en nuestro programa? Hoy nos cuenta su historia en blanco y negro, Suyapa Figueroa. Suyapa Medios presenta En Blanco y Negro. Siempre es un gusto que usted nos pueda acompañar a través de Suyapa Medios en este programa En Blanco y Negro. Agradecemos los buenos comentarios, todos sus comentarios valen la pena realmente para poder seguir adelante y sugiriendo también a algunos invitados para este programa. Hoy definitivamente vamos a tener una conversación que realmente es como rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que han ofrendado su vida al servicio en medio de la pandemia del COVID-19, y que para nosotros realmente nos llena de mucho agrado el que nos acompañe la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras, además una de las abanderadas realmente en la defensa de los galenos. Doctora, qué alegría poder saludarle. El gusto es mío, para mí realmente es un verdadero honor estar acá en su programa, poder compartir las situaciones importantes durante esta situación que estamos pasando, que es excepcional, ¿verdad? Y que pues nos ha dejado mucha enseñanza a todos y que pues también mucho dolor, ¿verdad? Sí. A la población hondureña, pero que tenemos la fe que debemos hacer todo lo posible por evitar que el impacto sea menor y que podamos pues contribuir en algo con la población, aliviar ese sufrimiento que conlleva la pandemia por COVID-19. Definitivamente una situación que a todos nos ha afectado. Doctora, antes de entrar en materia propiamente, porque hay mucho que hablar con usted en relación a ello, nos gustaría conocer un poquito más. ¿Usted es de Tegucigalpa, doctor? Yo nací en Huinope, en el departamento del Paraíso. El Festival de la Naranja hacen ahí, ¿verdad? Exactamente. Huinope es un pequeño pueblo del Paraíso, cafetalero y también dedicado al cultivo de la naranja. En realidad yo a muy temprana edad me vine con mis padres para Tegucigalpa. Prácticamente toda mi vida he vivido en Tegucigalpa, pero bueno, siempre los fines de semana, las vacaciones, me iba para Huinope, un lugar fresco, lindo, realmente un pueblito bonito de nuestro país. ¿Y aquí hizo todos sus estudios en Tegucigalpa? Es correcto, estudios primarios, secundarios aquí en Tegucigalpa. Estudié en la escuela José Cecilio del Valle, en el Guanacaste, sí. Ahí hice mi primaria, mi secundaria en el Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Y luego mis estudios universitarios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También en el Hospital Escuela hice mis estudios de especialidad en medicina interna y luego la especialidad de neumología la saqué en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México. Es un posgrado que está adscrito a la UNAM en México. ¿De dónde nace la vocación para ser médico? Bueno, la verdad es que creo que ese anhelo siempre de servir, ejemplos que uno ve en su familia, un tío muy querido pues era médico, admiraba mucho el trabajo que hacía, el trabajo comunitario, y bueno, pues creo que también esa fue una inspiración para estudiar medicina, y bueno, para mí ha sido realmente una satisfacción el poder culminar primero los estudios universitarios y luego tener la oportunidad de poder estudiar fuera incluso de nuestro país, en México, un país que realmente ha sido admirable la contribución que ha hecho para nuestro país en cuanto a formación de recursos humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo en México, doctor? 3 años, 3 años la especialidad en neumología. ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México.
ahí. ¿Y qué aprendió de la cultura mexicana, doctor? Bueno, mire, yo creo que una de las cosas más admirables de los mexicanos, la multicultura que tienen, esa riqueza cultural que tienen los mexicanos, su identidad nacional. Es impresionante y bueno, son personas que esa identidad nacional los hace sacar siempre lo mejor de ellos para poder pues salir adelante. Otra cosa que me parece impresionante de los mexicanos es su solidaridad, la capacidad que tienen para resolver un problema, de unirse entre ellos y ser fuertes y poder pues salir adelante de muchas dificultades que han tenido ellos después de los terremotos Claro, que han tenido. Es impresionante. Retrocedamos un poquito el tiempo, doctora. De niña, ¿cuál es su recuerdo que tiene? ¿Qué más recuerda de niña? Bueno, éramos 5 hermanos, así que imagine usted. Mis mejores recuerdos era ir a Huinope, pues jugar, uno se siente libre en un pueblo como ese, pues subirnos a los árboles. Le decía que a mi abuelo se le perdían los lazos porque nosotros agarrábamos todo burro que pasaba enfrente y nos subíamos y bueno, era impresionante lo que nos divertíamos nosotros y bueno, tuve una niñez muy bonita. ¿Usted de los hermanos es de los primeros, de los últimos? La de en medio. Ah, Hay okay. 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Usted Sí. es la tercera entonces. Yo soy la ¿Y tercera. usted siempre fue de carácter fuerte o...? Sí, creo que en la familia siempre hay alguien que tiene un carácter un poco más determinado, digamos, no tanto fuerte como determinado, y bueno, creo que eso me ha caracterizado siempre, ¿verdad? Muy directa al momento de decir las cosas. Muy directa. Esa es una de las características tal vez más de cómo soy yo. Me gusta bromear mucho, me gusta platicar, y eso lo hacíamos siempre en mi familia, las tertulias de las tardes alrededor del café y el pan con mi mamá, platicando de todo lo que habíamos pasado durante el día. Creo que eso nos fortaleció muchísimo, nos enseñó a escuchar, a aportar soluciones a los problemas que cada quien tenía y bueno, nos hizo convivir muchísimo como familia y eso es importantísimo. ¿Sus padres aún están con vida? Mi padre murió, mi madre hoy casualmente cumple 82 años. Felicidades. Mi mamá allá está en Valle de Ángeles y bueno, mis hermanos pues todos están bien, creo que han sido exitosos también en su vida y eso creo que muy importante es el ejemplo que dan los padres, la comunión que debe haber en la familia y bueno, creo que eso es una de las cosas más ¿Suelen importantes. reunirse, doctora? Sí. Ahora, desafortunadamente, por lo de la pandemia, mi mamá es neumópata, entonces usa oxígeno permanente, entonces es un poco difícil el hecho de que nosotros la arriesguemos a contraer el COVID. Yo, por ejemplo, he tenido desde marzo que salirme de mi casa para evitar pues ser un riesgo para ella. Esa es una de las cosas que uno tiene que sacrificar para poder pues Qué bueno. Pero definitivamente por lo que me cuenta han sido una familia muy unida, una familia que pues por el distanciamiento en este momento no han compartido, pero ya llegará el momento. Ya llegará un mejor momento. Sí, qué bueno, doctora. Pues en medio de todo lo que nos ha comentado, con tanta falta que hace en nuestra sociedad de tener ese tipo de convivencia, tuviésemos una mejor sociedad, doctora. Por supuesto.
Tengo una hija, por ejemplo, que estudia medicina. Casualmente está terminando su servicio social. Creo que esa convivencia, esa compartir, la unidad familiar es fundamental para una sociedad. La familia es siempre la base fundamental de una sociedad. Desafortunadamente, en este momento, por diversas situaciones, la familia hondureña se han ido debilitando, se han ido disgregando, y creo que eso ha afectado muchísimo a nuestro país. Eso ha sido una de las cosas. ¿Cuántos hijos tiene, doctora? Una hija. Y siguió sus pasos también en la medicina. Siguió mis pasos. Normalmente se dice, por ejemplo, yo tengo un hijo que es periodista, y uno dice, no, esa carrera es muy compleja, pero ¿cómo lo asumió usted cuando le dijo? Bueno, yo la traté de convencer de que no estudiara medicina definitivamente. Yo todavía estaba en el segundo año y yo le decía, Andrea, te puedes cambiar de carrera. Me dice, mamá, increíble que vos me digas eso. Si yo tengo esa vocación, es por vos, me dice, imagínate, vos misma me estás diciendo que no estudies. Ya le dije no. Y le he tratado pues más bien de acompañar, de enriquecer su formación. Creo que, bueno, para mí también ahora que uno ve también que le gusta mucho, que lo hace por vocación, entonces creo que es muy satisfactorio. Pues yo espero que, y siempre se lo inculco, que debe ser una médico con mucha sensibilidad. Claro. Doctora, en nuestra sociedad, en nuestro país, no hay apoyo para los médicos ni los muchachos que tienen esas aspiraciones, ¿o sí la hay? Mire, en realidad no. Yo creo que para nuestros jóvenes es muy difícil. Creo que hay muchas cosas que hemos perdido y desafortunadamente la Universidad Nacional debería tener un programa de seguimiento para sus graduados. Como lo hacen en todos los países del mundo, una probabilidad de que la forma, las facilidades, las gestiones para la empleabilidad de las personas que está produciendo la universidad, porque realmente es frustrante para nuestros jóvenes salir de una carrera tan larga y no encontrar inserción laboral, o tener que trabajar en una forma muy, pero muy precaria, y eso ha sido una lucha desde que asumimos el colegio médico, en términos, por ejemplo, de que el trabajo debe dignificar a la persona, el trabajo debe ser planteado con todas las relaciones que deben respetarse, que son leyes, que son tratados incluso internacionales, que en este momento se violentan con nuestros jóvenes médicos y con todos los jóvenes profesionales. Por ejemplo, yo presido a la Federación de Colegios Profesionales también, y he visto los profesionales de farmacia cómo también son irrespetados en sus contrataciones, cómo los profesionales de la odontología, las enfermeras, los técnicos, en realidad hay una situación pues difícil para ellos, y la oportunidad de una especialidad también es muy limitada. Además de los salarios bajísimos. Los salarios sumamente bajos. Fíjese que parece mentira, pero cuando nosotros asumimos en el 2016, un médico por código verde ganaba 4.500 lempiras. Ahora les aumentaron, sin embargo, sigue siendo una contratación que no respeta la garantía de un trabajo como debe ser, la formalidad de un trabajo. Y todavía le llaman al programa chamba. Sí. Chamba es un término peyorativo realmente del trabajo. No es posible que le sigan diciendo a nuestros jóvenes que les van a dar una chamba. Tiene que ser un trabajo con todas las relaciones laborales, con todo el respeto de la dignidad, porque es un derecho humano. Cuando no se cumple bajo todas las normativas,
se convierte en una violación de un derecho humano. Sí. Y eso no les permite a ellos ofrecer a su familia estabilidad, ni una posibilidad de que sus familias tengan una estabilidad, una vida Fíjense que, digna. curiosamente, antes de ir a la pausa comercial, doctora, le voy a comentar. Hay un médico cubano que se quedó en nuestro país, que vino para los tiempos del Mitch. No entiendo, no recuerdo la especialidad que tenía, pero lo que sí es cierto es que ahorita mismo anda como motorista de taxi de esos VIP, a falta de oportunidades. Eso, evidentemente, pues es un extranjero, pero esa es la realidad que viven nuestros médicos y que hoy han demostrado, en medio de la pandemia, las capacidades que tienen. Pero seguro se convirtió ya en un hondureño, Sí. ¿verdad? Entonces, ese médico, aunque no nació en nuestras fronteras, es un médico, y yo siempre lo he dicho, el programa de Honduras-Cuba nunca sirvió para establecer una política pública en materia preventiva, que es lo fuerte de Cuba. Entonces, si nosotros hubiésemos aprovechado la presencia de los médicos cubanos, estableciendo una política pública que nos llevara a la garantía de la prevención, o que nos hubieran enseñado los cubanos la forma cálida que de repente ellos tienen, Sí. mucho ese contacto con la gente, que es fundamental. Si usted quiere ser un buen médico, tiene que ser un buen ser humano. Tiene que ser una persona identificada con el dolor de otro. De lo contrario, Así es. no va a llegar ni a sentir el gusto por la profesión, ni que el paciente le sienta también el gusto de tener a una persona cálida tratada. Así es. Doctora, ¿qué opina en relación a los comentarios de las personas que asisten a los centros asistenciales? Que los médicos son bien bravos, los médicos nos tratan mal. ¿Le parece si me lo responde después de la pausa? Vamos a la pausa comercial. No toque su televisor, esto es En Blanco y Negro, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Blanco y Negro, hoy con la doctora Suyapa Figueroa. Doctora, antes de ir a la pausa, ¿por qué los comentarios de la gente? ¿Por qué muchas veces dicen, ¿será que amaneció mal el doctor? ¿Qué explicación hay a eso? Sí, creo que indudablemente la carga laboral de nuestros hospitales no está bien distribuida. No es lo mismo que usted tenga 30 minutos para atender a un paciente que le den 10 minutos para atenderlo. Creo que hace falta también dentro de nuestra formación esa relación médico-paciente, el enseñar esa relación que es fundamental. Fíjese que esa es una, por ejemplo, de las situaciones más importantes y de las clases más importantes que lleva mi hija. Mi hija no estudia en México. Por varias razones estudia allá. Pero me cuenta de su currículum realmente esas otras clases que son fundamentales en establecer esa relación. Cómo poder abordar a un paciente de la calidez que debe ofrecer un médico. Nosotros desafortunadamente no tenemos tanto esa formación y siempre prevalece entonces el valor intrínseco que uno pueda tener. Que alguien sea muy simpático, que alguien sea distante. Sin embargo, los médicos nos caracterizamos por ser, pues tenemos que ser campechanos porque nosotros nos hemos formado en nuestro país con la gente que tiene tanta necesidad. Entonces nosotros entendemos muy bien porque nosotros le oímos la historia de la señora que cuenta cuánto le costó llegar al hospital, la escuela, lo que tuvo que pasar, que le piden impuesto. No sé, nosotros en esa relación tenemos que establecer la confianza de preguntar otras cosas, no solo de su enfermedad. Entonces nos damos cuenta de lo que pasan. Luego, en proceso formativo, tenemos que ir a los barrios, tenemos que ir a los centros de salud de los barrios. Por ejemplo, yo estuve en Agua Fría, en Nacaome Valle, en 6º año, después cuando me fui a La Paz, a servicio social, después yo estuve como especialista en Olanchito también 1 año. O sea que conocemos muy bien todo el sistema de salud porque lo hemos vivido. No nos cuentan, lo vivimos el día a día. Pero esa carga a veces de los centros asistenciales, cuando hay poco personal, pues hace que el médico vaya perdiendo ese contacto tan humano que debe haber.
y entonces se limita, y de paso tiene que hacer una receta por medicamento, una boleta por examen. Entonces usted termina teniendo 10 minutos, medio examinando a alguien, llenando 10 papeletas. Sí. Y con nuestro pueblo necesitamos más tiempo porque necesitamos explicarlo más. No hay post consulta, que eso es una cosa fundamental. No hay preclínica. Antes había todo eso. El sistema nuestro se ha ido deteriorando de una manera increíble. Antes el paciente entraba, como decíamos nosotros, preclineado. Le tomaban sus signos vitales. Ahora, como no hay personal de enfermería, usted tiene que tomarle la presión, pesarlo, medirlo, tallarlo, todo el mismo médico. Entonces, para el acto realmente de ejercicio específico de lo que usted tiene que atenderle al paciente, hay menos tiempo. Ese deterioro del sistema de salud, pues le ha pasado una factura muy alta a la población. Antes teníamos colaboradores voluntarios. Nosotros teníamos un sistema de atención primaria, nosotros nos formamos en ese sistema de atención primaria, cercano a la comunidad. El médico tenía que estar en la comunidad, sabía dónde estaba el niño que tenía desnutrición, sabía dónde estaba la mujer que iba a parir, con cuánto tiempo le faltaba, cuántos niños tenía vacunados, cuántos tenían tuberculosis en su... porque él había ido incluso a visitarlos, sabía exactamente. Ahora ya no, por falta de esa atención. Nuestro país, lejos de aumentar los centros de salud, fueron reduciéndose. Menos de 100 centros de salud tenemos, que realmente es lamentable. Y el 80% de la patología usted la detecta y la trata en la comunidad. Solo el 20% necesita un hospital. Entonces, no hemos podido desarrollar ni siquiera ese sistema cercano que pueda identificar la patología desde donde se genera. Y obviamente localizado, es decir, los problemas de Tela no son los mismos que tiene el sur. De acuerdo. Ni los que tiene Santa Rosa de Copán, ni los que tiene Tegucigalpa. Los planes deben ser acordes a la realidad que hay en cada comunidad. ¿Cuántas horas trabaja, doctor? Es difícil porque entre que la medicina pública, lo de la medicina privada, la verdad es que los médicos trabajamos muchísimas horas. ¿Y usted particularmente? Particularmente, a mí me dan 9, 10 de la noche y luego hay que revisar, y eso también es trabajo. Me duermo como a la 1 de la mañana, entre 12 y 1 de la mañana, y usted lo va a ver, todos los médicos tienen esa misma rutina, ese mismo rol que cumplir. Y tenemos muy mal sueño, sí, porque nos acostumbramos a desvelarnos. En su etapa de estudiante, ¿se imaginó usted que iba a llegar a ser la presidenta del Colegio Médico? No, no, la verdad es que, bueno, la verdad es que nunca fue proyecto de vida tampoco participar en la política gremial. Creo que son retos que uno va tomando, que las circunstancias lo obligan. Y no, la verdad es que nunca me imaginé de presidenta del Colegio Médico, pero realmente ha sido una excelente experiencia. He recibido el respaldo de mis colegas médicos, el cariño de ellos, el acompañamiento de ellos, y bueno, y realmente pues para mí ha sido una excelente experiencia de vida. Y el apoyo definitivamente no solo del gremio como tal médico se lo ha ganado, sino que también de otros sectores, doctora. Así es. Fíjese que nosotros con el problema de la implementación de la ley marco, la pérdida de garantías del derecho a la salud, nosotros hicimos mucho trabajo de conciencia con diferentes sectores. Tal vez en Occidente es una de las experiencias más bonitas que nosotros hemos tenido, ir con ellos, saber qué piensa la gente de Occidente a través de ASONOC, por ejemplo. Hemos ido a compartir charlas, escucharlos qué piensan ellos del sistema de salud. Hemos ido a Blanchito, hemos ido a muchos lugares para intercambiar con la comunidad. Y
La plataforma de lucha con los maestros, por ejemplo, fue muy enriquecedora. El poder trabajar con muchas comunidades haciendo planteamientos. Hay mesas que han dejado un legado de enseñanza y de cómo plantean que deben ser las cosas desde el manejo de dos derechos fundamentales, salud y educación. Creemos nosotros que ha sido enriquecedor. Lástima que todo esto al gobierno no le interese mucho. Y creo que si las construcciones de país no son desde la comunidad, desde la participación comunitaria, creo que entonces difícilmente nosotros vamos a lograr tener un país con una visión diferente. Sí. Porque generalmente queremos imponer cosas. Queremos traer modelos de otros lugares que no siempre se adaptan a las realidades que nosotros tenemos. Por lo tanto, esa construcción colectiva, esa construcción desde la comunidad es fundamental. Ellos tienen mucho que decir, tienen una riqueza tremenda que transmitir. Si nosotros lográramos recoger esa participación y volver nuevamente cuando el sistema de salud tenía una participación comunitaria fuertísima, entonces vamos a tener un sistema de salud como el que tuvo, por ejemplo, en el tiempo de los 70, que nosotros añoramos mucho cuando Honduras fue un ejemplo para el mundo de atención primaria en salud. Doctora, ¿qué la lleva a usted a involucrarse en esto? Porque sabemos de que dentro de su carrera hay muchas decepciones, ver la realidad que están viviendo sus colegas es difícil, pero impulsarla más, ¿qué impulsa a la doctora Suyapa Figueroa para llegar hasta a luchar en otras fuerzas? Fíjese que lo que más creo que marcó esa voluntad y esa participación fue cuando se le entrega el hospital escuela a la universidad, que en un inicio creímos que iba a ser una buena idea. Sin embargo, no fue así. No se logró esa integración. Yo me imaginaba a los economistas, a los informáticos creando un sistema para el hospital escuela, trabajo social, buscando la raíz de muchos problemas que nosotros teníamos. Sin embargo, eso no ocurrió con la universidad. La precariedad siguió y creemos nosotros que eso muchas veces obedeció más bien a una sistematización de ir quitando la acción pública y convirtiendo ese derecho humano del derecho a la salud en una actividad de alguna manera de recuperación de cuotas, y la garantía constitucional no dice eso. Las sentencias que hay de la Corte Suprema de Justicia no dicen eso. Dice que el pueblo hondureño debe recibir la salud como una garantía y es plena, no es de lo que pueda darle el Estado. El Estado está obligado a garantizar la recuperación, todas las etapas, desde la promoción, la prevención, la cura, la rehabilitación de las personas, y eso no se hizo. Y creo que esa precariedad, esa situación tremenda que fue creciendo, creo que eso fue lo que nos hizo participar, la corrupción que hubo en el Seguro Social. Creo que todos teníamos el sentimiento de que el colegio médico en ese momento debió ser más beligerante, debió ser más determinado para exigir que se investigara la corrupción. Y obviamente la ley marco de protección social que llevó ese descalabro. Fueron una serie de eventos que nosotros nos preguntamos realmente si están divorciados o son parte de esa búsqueda de deterioro de lo público para justificar lo privado. En un minuto, doctora, ¿tenemos un sistema de salud corrupto? Sí.
sistema de salud es altamente corrupto. El 49% del presupuesto se lo ha llevado la corrupción. Y yo sí creo que es una salud y educación han sido los más corruptos en nuestro país. De ahí se han hecho cualquier cantidad de fortunas. Y eso es lo más doloroso, porque no me explico cómo alguien puede jugar con una necesidad tan grande de la población, y más ahora que estamos en un tiempo de pandemia, que se hayan hecho esos actos de corrupción con cada una de las cosas que ha constituido la pandemia. Para nosotros es terrible. Definitivamente. Es terrible. Eso no tiene justificación y no tiene en realidad creo que cualquier expresión nuestra con rechazo a las cosas que se hacen en el tema del manejo de la pandemia, creo que se queda corta. Me gustaría, después de la pausa, doctora, que abordáramos el por qué las autoridades no escucharon, quienes nos gobiernan no escucharon sus opiniones. ¿Pudo haber sido diferente? Sí. Sí, pudo haber sido diferente. Sí. Bueno, después de la pausa vamos a seguir abordando esta temática. Ya volvemos. Una amena conversación e interesante conversación con la doctora Suyapa Figueroa. Doctora, usted nos hablaba de datos. El 49% del presupuesto de salud y educación pues ha sido, y sobre todo de salud, y ha quedado evidenciado en medio de esta crisis. ¿Por qué, doctora, las autoridades, el gobierno no escuchó o se hace de oídos sordos a las recomendaciones de ustedes, los especialistas? ¿A qué se debe? Bueno, creo que el gobierno no escucha aquello que no le conviene escuchar. Creo que aquí lo importante es que no podía tener opiniones técnicas, científicas, que le dijeran realmente cómo hacer las cosas. Sinceramente creo que la pandemia fue utilizada solamente para una oportunidad de saqueo, porque todas y cada una de las cosas que se manejaron fueron mal manejadas. No había tras de esas decisiones una acción, un consejo técnico y científico que les validara la toma de esas decisiones. Cuando surgió la pandemia, nosotros fuimos los primeros, por ejemplo, en comenzar desde febrero el plan de educación médica, las capacitaciones con los colegas médicos, y de ponernos a la orden de la ministra. Públicamente lo dijimos, estamos a la disposición de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para disminuir el impacto. Lo primero que nosotros proponíamos era el fortalecimiento de nuestros sistemas, de nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque el fortalecer estos hospitales, que nosotros lo sabemos muy bien cómo están, iba a conllevar no solamente que la inversión fuera algo pasajero, sino que esa inversión se quede en el hospital. Si, por ejemplo, cuando había muchos casos de Guillain-Barré, que desde entonces nosotros venimos pidiendo que se fortalecieran, tenemos los estudios de la Sociedad Hondureña de Cuidados Intensivos, que hizo también muy buenos estudios, muy buenos análisis de cuánto tenía que crecer las unidades de cuidados intensivos, cuánto era la capacidad que teníamos. En base a toda esa experiencia y todos esos análisis que había hecho terapia intensiva, sabíamos muy bien cómo estaban cada una de las unidades de nuestros hospitales regionales. Entonces les decíamos nosotros que lo importante era fortalecerlos para evitar, porque sabíamos que iba a haber problemas de comunicación, como ya los habíamos visto en los países que estaban en mayor conflicto, España, Italia. Entonces yo tengo una comunicación muy fluida con los presidentes de los colegios médicos. De hecho, tenemos regularidad en las reuniones porque yo presido de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Entonces, España, lo que nosotros teníamos de Italia, porque la Santa Sede pertenece a la Confemel también. Entonces, teníamos muchísima información. Entonces, les decíamos nosotros que era importante ver que esos pacientes pudieran tener oportunidad de atención en la Mosquitia, en el departamento insular, en Roatán, porque esos pacientes no iban a poder venir a la ciudad. Y que incluso podíamos nosotros hacer capacitaciones vía plataformas virtuales
con los ventiladores que se habían adquirido, para que pues con esos mismos nosotros enseñar cómo se hicieron esfuerzos en eso, se dieron esas capacitaciones, pero nunca tuvimos los ventiladores, y a pesar de que los pedimos. Entonces sentimos nosotros, y de hecho nosotros les decíamos, bueno, ¿por qué no abrimos el Hospital María completamente para la atención pediátrica? Si es un hospital que fue creado para la población infantil de nuestro país y nunca se abrió en toda su capacidad instalada. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué no abrir el Hospital María, trasladar materno para el Hospital María, abrir de una vez ese hospital, dejarlo que funcione ya para nuestra población que ha sido atendida muy mal en los otros hospitales, y poder abrir el hospital con mayor cupo de camas, que era el Hospital Escuela? Incluso les decíamos, el Hospital del Seguro Social podría atender sus pacientes COVID en el Hospital Escuela, para que no dejara de atender la otra patología, porque no estábamos atendiendo tampoco el resto de patología que también causa mortalidad. Entonces así hacíamos el sistema de salud resiliente, capaz de sostener no solo la pandemia, sino el resto de patologías, y poder entonces dedicarnos todo este otro tiempo a abrir el resto de ampliar la capacidad instalada, abrir los centros de salud, revisar qué les hacía falta, hacer mejores unidades de atención hospitalaria, y creo que eso hubiera sido fantástico, porque se hubiera quedado esas instalaciones ahí. ¿Para qué iba a venirse del Hato si en el Hato ya había un lugar donde atenderlo? ¿Por qué no fortalecer el hospital el centro de salud de Valle de Ángeles, el de Cantarranas, Entonces, eso era lo que nosotros decíamos que tenía que hacerse. Todos esos millones, yo creo que ni siquiera un tercio de ese dinero se hubiese gastado si se hubieran fortalecido, y eso hubiera quedado ahí. Ahora tenemos contenedores que no sabemos cuándo los van a abrir, que costó mucho dinero, pero sobre todo que aún no le da la oportunidad al pueblo hondureño de resolver su problema. ¿Cuánta gente murió sentada en una silla, sí, en un centro asistencial? Y le voy a decir, colegas nuestros no tuvieron oportunidad de atención adecuada por falta de ventiladores, por falta de medicamentos. Y ahora que estamos ya en un repunte en el número de casos, lo poco que se había logrado establecer o avanzar se ha desinstalado. ¿Por qué? Porque ya no se recontrató mucho personal, porque muchos centros más bien fueron cerrados, salas cerradas. Entonces eso es una cuestión sumamente dura. ¿Cuántos médicos han perdido la vida por el COVID? 43 médicos. ¿De todo Honduras? En todo Honduras, 43 médicos. Han muerto un número aproximado de enfermeras, técnicos, el resto de personal de salud. Muchos de nuestros colegas tuvieron una enfermedad grave, muchos de ellos en este momento están en terapia intensiva, y muchos de ellos pues han quedado con secuelas por el COVID. Y es como la población, mucha de nuestra población tiene secuelas enormes por el COVID, y no estamos tampoco estableciendo planes de rehabilitación para esta población que... Doctora, hay quienes creen que la enfermedad no existe todavía. Desafortunadamente hay mucha gente que cree que esto es una mentira, que es una patraña inventada por, no sé, para confinar a la gente. Y incluso, yo comentaba, hay médicos que también dicen que no, que esto es una cuestión inventada. Uno que otro por ahí que dice que no existe. La verdad es que la falta de conciencia de la población es grande, pero ahí es donde nosotros le decíamos en un inicio, era fundamental que la población tuviera confianza en los tomadores de decisión, que era importantísimo la confianza
la transparencia en eso para que la población tuviera la certidumbre de que esas personas que están tomando las decisiones sean decisiones basadas en el bien común y no en intereses de grupos o que haya conflicto de interés en el manejo de ella. Por eso nosotros, cuando planteamos una mesa técnica, altamente técnica, científica, y que en esa mesa que fueran multidisciplinarias, no solamente abordáramos el problema médico, porque el problema médico probablemente iba a ser la mitad del problema. Después venía el económico. ¿Cómo hacer para hacer llegar la ayuda humanitaria a la gente sin ese conflicto de que se viera como una acción puramente política, electoral, sino que lo viéramos realmente como... Y por eso nosotros proponíamos, por ejemplo, Cáritas. Decíamos que estuviera FOSDE, que el tema de la transparencia lo manejara CNA, una institución que merece nuestro más alto concepto por la forma tan profesional que maneja la investigación y los señalamientos de corrupción. Entonces nos parecía a nosotros que si todas estas instituciones, pues estuviera Colegio Médico, estuvieran los colegios profesionales, la FECOPRU, también, que es una instancia que no se toma en cuenta, sin embargo es valiosísima, es multidisciplinaria y recoge a los profesionales de todas las ramas. Y yo creo que esa participación sin conflictos de interés nos hubiera llevado a la certidumbre en este momento y a un manejo transparente, pero sobre todo que la población tuviera confianza en que lo que se está haciendo está pegada a ese bien común que necesitamos todos tener en nuestro país. Definitivamente, doctora, pues tenemos que separarnos rapidito, vamos a la pausa comercial, vamos a seguir conversando con usted ya en nuestro último segmento. Hay muchas preguntas que formularle, pero yo sé que las va a responder en blanco y negro. Ya volvemos. Estamos ya en la última etapa, doctora, de esta conversación que ha sido fantástica porque ha hecho una radiografía, si se quiere, rápida, pero muy real de la situación que estamos viviendo. Doctora, ¿existe la inquietud? Hay muchos comentarios, nos han escrito para preguntarnos, ¿realmente tiene aspiraciones políticas? Mire, sí ha habido planteamientos de tipo político. Sin embargo, yo nunca he tenido una participación política. En realidad, no ese es el objetivo. Jamás ha sido mi proyecto de vida meterme a la política, a pesar de que vengo de una familia que de repente sí ha tenido mi madre, mi padre han sido personas que han participado en política, pero a veces siento yo que debería ser una obligación de toda persona que cree que tiene, digamos, que anhela un país diferente. Si las personas correctas no participan en política, entonces vamos a dejar siempre que aquellos que agarran la política como oficio sean los que planteen esas decisiones siempre. Entonces, yo creo que es una situación en la que toda persona debería plantearse en algún momento participar. Sin embargo, es una decisión difícil, sobre todo por este problema de la pandemia. Sí. Entonces, para mí ha sido sumamente difícil el poder pensar en llevar ambas situaciones, y eso probablemente es lo que... ¿Lo está pensando, doctora? Lo que está... Creo que siempre existen planteamientos. Si no lo hago yo, pues impulsar a alguien que nosotros creamos que es la persona correcta. Siempre hay gente correcta, hay personas correctas participando en política. Y creo que esto es importantísimo, recuperar nuestro país, volver a la gobernanza, volver al imperio de la ley, a la equidad que debería existir, y pensar que Honduras no puede seguir de la manera en que está. Y creo que si no lo hacemos, podemos impulsar a alguien más, pero creo que en este momento va siendo como una obligación el identificarse con un grupo que sea capaz de unirse después
porque esto debe ser, pienso que una alianza multipartidaria. ¿Por qué? Porque en todos los partidos, en la buena gran mayoría, hay cosas incorrectas. Hay personas que han tomado decisiones no adecuadas. Entonces creo que este es el momento de plantear gente nueva, pero que debe pasar por el tamiz. La población debe saber en este momento escoger quiénes son los correctos para gobernar este país. Claro, y definitivamente ante esta situación y muchas otras que venimos arrastrando desde hace años, pues la población también ya no confía en los partidos tradicionales, vamos a llamarlos. Y en algunos otros que han surgido también han perdido la esperanza, porque todo lo que se promete queda en nada. Este es el momento, doctora, para hacer cambios. Creo que este es un momento de las grandes dificultades, es cuando pueden venir también las grandes soluciones. Creo que esta es una oportunidad muy grande, muy fuerte, de buscar un cambio en nuestro país, pero la gente también, yo creo que ya maduró. Yo creo que la gente también ha aprendido a que en este momento ya no tanto es una identidad de partido. Ya no nos debemos sentir que esto es lo más importante es nuestro país. Antes que los intereses gremiales deben ser los intereses de país. Antes que los intereses partidarios deben ser siempre los intereses de país. Creo que nos debemos desprender de todas esas cosas que nos limitan siempre para buscar ese beneficio común. Creo que este es el momento en que esa participación y esa integración de la comunidad se dé en realidad. Creo que los empresarios y las personas también que de alguna medida no han sido voraces, creo, muchas veces. Creo que este es el momento también de reflexionar que si nosotros no logramos crear ese ambiente, darle un respiro a esta gente, a nuestra gente, ¿verdad? Si no logramos satisfacer salud y educación para nuestra gente, comida, entonces nosotros trabajo, pero un trabajo digno, que también pasa porque los empresarios le paguen lo que corresponde a la gente, que le den también la dignidad en lo que hacen, que puedan compartir un poquito de lo mucho que tienen. Yo creo que si no se crean esas oportunidades, entonces vamos a seguir igual. Doctora, producto de sus señalamientos, producto de sus denuncias, porque ha hecho muchas denuncias, ¿no ha recibido amenazas? Uy, sí, muchísimas, créame, muchísimas. Pero creo que sí, que con temor tampoco se puede avanzar. Creo que si eso nos frena, entonces no vamos a avanzar nunca, porque amenazas siempre va a haber. De hecho, es una gran amenaza el hecho de que no podamos hacer una sociedad más justa. Creo que si nosotros no hacemos ese cambio en la sociedad, entonces siempre vamos a estar amenazados, porque ahorita son una amenaza directa, pero después siempre vamos a estar amenazados porque no podemos controlar una pandemia, porque no podemos controlar la violencia, porque no podemos controlar la pobreza, y eso nos va a pasar factura a todos, hasta el que se cree más blindado en su coraza. Creo que esta pandemia nos hizo sentir de alguna manera iguales, vulnerables a todos, porque aquí no importó si usted era rico o era pobre. Creo que todos nos hemos sentido con una amenaza grande, y aquí es donde lo que planteamos en las calles del fortalecimiento del sistema de salud era una necesidad. Esto hizo ver que realmente no estábamos equivocados, que estábamos en lo correcto, y que debemos buscar con toda la fuerza necesaria tener un sistema de salud que le responda a toda la población. Que no puede ser que una persona pobre llegue a un hospital y no haya ni jeringas, sí, no haya oportunidad de sobrevivir, no hay oxígeno para ellos. Entonces creo que eso es una obligación, y ahí nos tenemos que identificar todos, porque esta pandemia nos hizo sentir esa necesidad. Entonces es el aprovechar más bien esta oportunidad para fortalecer nuestro sistema, garantizar que la atención sea pública y accesible para todos.
¿Hasta dónde va a llegar la doctora Suyapa Figueroa por el pueblo hondureño? Bueno, nuestra lucha sigue. Yo creo que en este momento tenemos que seguir con más fuerza. Y creo que las personas que están pensando en este momento, porque ha habido intentos nuevamente de volver con la ley de salud y con el nuevo aseguramiento en donde están planteando que va a aumentar la seguridad. ¿Cómo pueden aumentarla si no pueden garantizar ni siquiera la atención en este momento para los que están asegurados en este momento? ¿Cómo la van a ampliar más? ¿Cómo van a disponer de ese régimen, de ese régimen de pensiones que no le garantiza ni la pensión a los que están esperando que se les dé algo y todavía van a sustraer dinero para dar atención? En una medida populista. Eso es, para querer atraer votantes. Entonces, creo que somos conscientes de eso, que esa es una lucha que hay que dar y que nuevamente estoy segura que el pueblo hondureño nos va a acompañar en esa lucha. Aquí no es tema de ideologías, ni de izquierda ni de derecha. No, de hecho, a mí no me pueden decir que yo soy una persona, no es de izquierda, no es de comunistas, es una cuestión de garantías sociales, garantías constitucionales. Más bien eso es, la Constitución garantiza la vida como lo más preciado que tiene la sociedad, y esa garantía pasa por tener sistemas de salud que le garanticen que cuando usted va a ir a un centro de salud va a sobrevivir con todas las capacidades que puede tener y que va a ser justo. Entonces yo creo que esto no son cuestiones ideológicas, estas son cuestiones humanas, y creo que nuestra profesión, si hay algo con lo que tiene identidad, es con la vida. Entonces nosotros no podemos venir y hacer otra cosa más que pues luchar por un sistema de salud con garantías para todos. Doctora, yo le quiero agradecer por habernos acompañado en Blanco y Negro. Siempre al cierre del programa hago una pregunta. ¿Qué piensa del Papa Francisco? Uy, miren, para mí es una persona admirable. Y es una persona que verdaderamente es un ejemplo para la humanidad. Y creo que la encíclica que acaba de sacar, que no la he leído toda, ¿verdad? Pero refleja mucho de lo que nosotros estamos diciendo ahora, sí, ¿verdad? Creo que eso debe ser aplicado y aplicable a nuestra realidad y a la de todo el mundo. Creo que la justicia que él busca es justamente eso que nosotros necesitamos en nuestro país. Y me parece una persona maravillosa. Todos fraternos, la encíclica que podría servir perfectamente de guía para quienes nos quieren gobernar. Exactamente, eso es la encíclica, una guía. Si nosotros no nos vemos como hermanos, si no nos vemos como iguales, difícilmente vamos a hacer las leyes y vamos a dar las oportunidades para todos por igual. Entonces creo que eso es lo más rescatable que hay en esto, es un planteamiento fantástico y la verdad es que tenemos que utilizarlo de guía. Así es. Doctora, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en Blanco y Negro, muchos éxitos y creo que en nombre del pueblo hondureño, gracias a todo a quienes representa, a todos los médicos, porque definitivamente han ofrendado su vida por el país, que necesitamos cambios. Seguro que lo vamos a tener. Muchas gracias, doctora. Bien, agradecemos a la doctora Suyapa Figueroa por habernos atendido en Blanco y Negro y a usted, gracias por siempre compartir sus comentarios a través de las redes sociales. Muchas gracias, nos motivan realmente para seguir adelante en Suyapa Medios en este espacio propiamente de En Blanco y Negro. Que tengan una extraordinaria jornada, por favor, siempre gracias por orar por los medios de comunicación, por Suyapa Medios, sobre todo por este espacio en Blanco y Negro. Con permiso.